Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Singular, plural. Muy bien. Hoy vas a tener varios ejercicios que hacer. Uno de los primeros ejercicios es hacer un resumen del texto amor. Y como dice el título, amor, justamente habla del amor de una persona, de un hombre que sale de su trabajo, tiene que descubrir cuál es su trabajo, él sale de su trabajo y desea regalarle a su mujer algo especial. Regalar, ¿qué lo quieres regalar? Claro, cuando existe una situación especial, un cumpleaños, o cuando se cumple años de matrimonio, tú quieres regalar algo. Muy bien, presentear. Y de ahí él comienza a conversar con aquella persona, e incluso habla de su relación de amor, de pareja, en esos 30 años. Es bien interesante. Si tienes alguna duda, usa el diccionario. Y hablando de diccionario, la profesora Cecilia te va a ayudar dando unas dicas de cómo usar mejor el diccionario. Usar las abreviaturas, los códigos. Es necesario decir que un diccionario por lo menos debe tener, para ser de provecho, unas 100.000 palabras, 100.000 verbetes. Es necesario. Lo ideal sería que tú tuvieras un diccionario en español, con definición en español. Eso sería lo ideal. Ahora, por en cuanto, tú puedes tener un diccionario español, portugués, portugués, español. Hay otro ejercicio que tú vas a hacer, aprovechando la palabra amor, en que tú vas a tener que buscar palabras que terminen en dad, que se relacionen a amor. Por ejemplo, amistad, ¿cierto? Es una palabra que termina en dad y se relaciona a amor. Terminaciones con ción, por ejemplo, amor, admiración. ¿Ves? Muy bien. También en la clase de hoy va a hablar sobre los mitos. ¿Y los mitos son necesarios para una cultura? Sí, los mitos se relacionan a una cultura en relación a ¿qué? A los deseos, a los miedos, a las conquistas, en fin, hace parte de una cultura, de un país, de un pueblo. Y existen varios mitos y personajes que son mitos para una determinada cultura. Presta bastante atención. En otra clase también veremos gramaticalmente los pronombres átonos. ¿Qué son los pronombres átonos? Sustituyen un objeto directo o indirecto. Vamos a ver un ejemplo. Tienes que escribir un poema. Usando los pronombres átonos sería tienes que escribirlo. Escribirlo. ¿Vieron? Exactamente, estamos sustituyendo un sujeto, directo o indirecto. Tienes que escribirlo. Muy bien, vamos a nuestra clase de hoy. Presta atención y hacer todos los ejercicios muy bien. ¿Qué tal, amigos? Vamos a dar inicio entonces a nuestro encuentro de hoy y vamos a comenzar corrigiendo las tareas para que hagas en casa. Voy a leer a seguir el resumen del texto Amor. Esto es un resumen, así que yo les aconsejaría que ustedes traten de oír. No busquen acompañar en el libro porque no van a encontrar exactamente las mismas palabras. ¿Comenzamos entonces? Vamos. Discúlpeme hacerle abrir la puerta cuando terminaba de cerrar, pero es que su mercería es la única que me queda de paso al salir de la obra. Le dará risa que un hombre de mi edad, sucio de cemento y cansado, bueno, hace días que miro el escaparate y tiene usted todo menos lo que yo quisiera. Es que hoy es el día de mi mujer y seguro que va a pensar que no voy a regalarle nada. ¿Qué le parece a usted si le regalase un collarcito y 2 docenas de carreteles de hilos de todos los colores? ¿Y un cuello de ganchillo? ¿O unas madejas de lanas para un jersey? Claro que no, también. Regalarle una cosa que le da más trabajo. Bueno, hasta que hemos conversado un poco y ahora que hemos tomado más confianza, ¿sabe usted lo que de verdad me gustaría? Unos calzones de señora, larguitos y con unas puntillas y cinta rosa. Se volverá loca de alegría. ¿La medida? A ver, ella, usted sabe, está redondita como una calabacita.
¿Qué temas trata el relato? Bueno, vemos que entre los temas que trata el relato está el amor de pareja, en primer lugar. Después le sigue el amor según pasan los años. Y por último, habla de la vergüenza. Ese sentimiento así de no saber expresar bien o de no animarse a pedir aquello que realmente está queriendo regalarle a su señora. Hablas también de otros asuntos que podríamos llamarlos de temas secundarios, porque no es el asunto principal del tema, pero se deducen algunas otras situaciones, como por ejemplo el deterioro físico, o también cuando habla a respecto de, bueno, de la indecisión, de la gratitud cuando dice gracias, todo ese tipo de cosas, pero no son los temas principales que aborda el texto. Continuamos entonces. Después vamos a ver en qué trabaja este señor. ¿Encontraron en el texto donde dice? Sí, él trabaja en la construcción civil. ¿Vieron cuando dice, estoy cansado, vine de la obra? La obra se refiere a una obra de una construcción. Dice que está sucio de cemento, ese tipo de cosas. También son otros indicadores de su actividad. Y la última pregunta que nos dice o nos pide para investigar cómo trata el personaje a su compañera a pesar de que están envejeciendo. Con cariño y claro, también con admiración por sus cualidades. ¿Encontraron eso en el texto? Vieron que hay algunas palabritas que son los indicadores de esto que estamos confirmando. Bueno, después, ¿qué hacer con ese texto que hemos entendido? Pueden bien hacer un resumen, ya sea en discurso directo como el que yo les mostré o en discurso indirecto. ¿Qué tal? Les propongo que ustedes continúen trabajando después de haber comprendido el texto haciendo un resumen. Puede ser inclusive más resumido, más conciso de lo que del que yo les he presentado. Sí, no hay ningún problema. Pero los puntos principales, las ideas principales, es importante que queden bien claras y que queden bien expresadas en el resumen. Bueno, muy bien. Continuamos entonces. La segunda actividad que les había propuesto era la de encontrar ideas afines a el amor, a la palabra amor. Vamos a tratar ahora del amor como una palabra, de la palabra amor. Y bueno, me imagino que deben haber encontrado palabras bastante interesantes, muchos frutos de sus experiencias personales, fruto de su imaginación, de sus emociones, etcétera. Y debieron haber buscado en el diccionario, ¿no es cierto? Bueno, no tenemos cómo confirmar todas las palabras que ustedes encontraron y buscaron, pero sí vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a proponer algunas palabras con las que me imagino que ustedes deben concordar. Y después vamos a ver que algunas palabras tienen alguna terminación muy particular. Vamos a ver entonces. De acuerdo a lo que yo he pensado, yo relaciono la palabra amor con fidelidad, afinidad, amistad, ¿por qué no? Complicidad, atracción, comprensión, admiración, donación. ¿Vieron entonces que hay algunas palabras que tienen terminaciones en AD y otras en ción? Vamos de nuevo, vamos a colocar en dos columnas: fidelidad, afinidad, amistad, complicidad. ¿Observaron? Son todas palabras que terminan en ad en castellano y que corresponde a adi en portugués, fidelidad y afinidad y así por delante. ¿Vemos otro grupito? Observen: atracción, comprensión, admiración, donación. Estas palabras terminadas en ción en castellano corresponden a la terminación en portugués. Claro que a mí no me sale muy bien, ¿no es cierto? Bueno, muy bien, no importa. Lo importante es que recuerden que en castellano terminan en ción. Como por ejemplo en el caso de acción, ação, corporação, corporación, oração, oración, coração, corazón. Ojo que es feijão,
pero en castellano es frijoles o porotos, nada que ver. Bueno, justamente por eso es que nosotros podemos agrupar algunas palabras de acuerdo a un padrón, ¿no es cierto? Tienen todas un sufijo similar o tienen todas un prefijo similar, pero justamente por eso que es muy bueno y es necesario pesquisar en el diccionario, como me imagino que ustedes deben haber hecho. Por hablar en pesquisa, ¿sabían que la palabra pesquisa viene del español? Bueno, en realidad viene del latín, sí, pero claro, después se fue modificando para el español y del español para el portugués. Y pesquisar quiere decir buscar con profundidad, buscar bien profundo, eso quiere decir pesquisar. Y cuando uno habla de pesquisa, no estamos hablando solamente de una pesquisa científica, de una pesquisa con fundamentos tecnológicos, no, también hacemos pesquisas cuando vamos al supermercado y buscamos un producto más barato, de mejor calidad. También hacemos pesquisa cuando los domingos miramos en el diario y buscamos en la lista de empleos un empleo nuevo o más conveniente, estamos pesquisando también. O sea que en el día a día de nuestras vidas estamos haciendo pesquisas. Y también podemos pesquisar en el diccionario de una forma bastante interesante. Les voy a sugerir, no es una orden, les voy a sugerir y espero que les guste la idea de pesquisar conforme un tema, como cualquier otra pesquisa. Todas las pesquisas precisan tener un tema, un objetivo. Entonces, ¿cuál sería en caso el tema de nuestra pesquisa? Nuestro tema fue el amor. Y entonces vamos a ir haciendo como si fuese un árbol de ideas, donde las ramas son las ideas que nosotros vamos teniendo. Y claro, vamos a pesquisar cómo se dice tal palabra, o de acuerdo al tema que estoy pesquisando. En este caso, repito, sugerimos amor, pero mi idea sería, por ejemplo, que ustedes pesquisasen cualquier asunto que sea de interés personal de ustedes, porque de esta manera la pesquisa se va a resultar más agradable y más interesante, ¿no es cierto? ¿Y el objetivo de la pesquisa cuál sería? Porque toda pesquisa tiene un objetivo, ¿sabían, no? Entonces el objetivo sería dar el nombre en español, dar el nombre a las ideas, a los sentimientos, a las ideas y afines relacionadas con el tema que está siendo objeto de la pesquisa. ¿Y qué metodología que vamos a usar? La metodología, como en todas las pesquisas, ¿qué es? Es el procedimiento para conducir esta pesquisa. Y para eso vamos a ver ahora de qué modo podemos buscar de una forma bien efectiva en el diccionario. Entonces vamos a ver, en los diccionarios tenemos siempre las abreviaturas y los códigos del diccionario, que ustedes verán que muchas veces son diferentes de diccionario para diccionario. Las vamos a encontrar siempre en una página especial en el inicio del diccionario. Por ejemplo, yo tengo aquí este diccionario que es español, pero no es español, es para estudiantes brasileños, es indicado para estudiantes brasileños. Pero en cualquier tipo de diccionario vamos a ver, hasta familiarizarnos bien, las abreviaturas típicas de cada autor de diccionario. Y después van a encontrar la función gramatical, si es un adjetivo, si es un verbo, si es un pronombre. Ahí que les digo, es importante primero consultar la sección de abreviaturas de cada diccionario. Bueno, ¿qué más vamos a encontrar? En muchos diccionarios vamos a encontrar frases ejemplificando el término que estamos buscando. Y en otros diccionarios vamos a encontrar también figuras ilustrando el significado de las palabras. Y después de la metodología, ¿qué más? Claro, sí, ya vimos el tema, ya vimos el objetivo, todas las partes de la metodología, el uso. Y ahora, ¿para qué esa pesquisa? Pues claro,
si estamos utilizando nuevas palabras, les estamos dando nombre, entonces ahora las tenemos que utilizar. Por eso que les sugería hacer un resumen. Pero si ustedes quieren ser más creativos todavía, ¿qué tal inventar un pequeño poema? En español, ¿por qué no? En castellano, ¿por qué no? Una letra de una música, o de repente una música que ustedes ya conocen, le ponen letra en castellano. Entonces, vamos a utilizar estas palabras. Entonces, quédense siempre después con las antenas ligadas para poder utilizar el mayor número de veces posibles las nuevas palabras que aprenden día a día. El tango, un mito de los argentinos. Y antes de eso, les voy a pedir entonces que realicemos la primera actividad que propone el apunte. Entonces, relacionan las dos columnas. Los deportes, las músicas, las costumbres, a aquellos personajes que son también un mito para los brasileños. Medio minuto para realizarlo y enseguida volvemos. Bueno, tengo seguridad de que todos han acertado, de que Roberto Carlos y Elis Regina están relacionados a la música brasilera, así como el samba, y que, bueno, la feijoada también hace parte de las costumbres y de los alimentos típicos de Brasil. O que también, ¿qué más? Sí, también saben, me imagino todos ya, que Senna y que Pelé están relacionados a los deportes. Bueno, ¿saben por qué? Porque estos personajes ya son un mito, y algunos un mito vivo, dentro de la cultura brasileña. Vamos a ver entonces un pequeño clip que les va a ayudar entonces a entender mejor cuál es la importancia de los mitos. Y también les va a ayudar a resolver las preguntas del ejercicio que sigue, que les propone el libro. Y bueno, vamos entonces, vamos. Tengo seguridad de que todos han relacionado estos personajes y tradiciones muy fácilmente. ¿Y saben por qué estoy tan segura? Porque todos ellos ya son mitos en Brasil. Ya hacen parte de la cultura brasileña del norte al sur. Algunos no existieron, como el Saci Pereré. De otros solo han tenido noticias por la tele o de boca de los más experientes de la familia, como en el caso de Elis Regina. ¿Y qué vamos a decir del samba? Puede que ni te guste mucho este ritmo, pero si estuvieras en una competición internacional, una olimpiada digamos, y de repente oyeras un cavaquinho o una cuica tocando compases de cualquier samba, ¿cómo no te identificarías inmediatamente con tu Brasil brasileño? Podemos decir que el mito resume en la historia de un personaje el sentir y el vivir de muchos, que el mito contribuye a que una sociedad mantenga su identidad y que el mito refuerza las aspiraciones o anhelos de quien se deja seducir por su historia. Bueno, vieron que en este clip, que también tiene un texto incluido, no solo de imágenes, sino de palabras, la persona va haciendo toda una introducción, hasta llegar al final en el punto llave, en el punto clave donde nosotros queríamos llegar. Eso sucede muchas veces en algunos tipos de textos que no son explícitamente informativos, que son producto de una reflexión, son productos de un divagar de la imaginación de la persona. De un divagar de la imaginación de la persona. Entonces, solamente en el finalcito que está lo que nos interesaba específicamente para responder. ¿Qué es un mito? Y entonces vieron que dice que es una historia donde un personaje cuenta la historia de muchos. Por eso que las personas al leerlo se sienten de cierta manera identificados con ese personaje del mito, o les gustaría ser, aunque no se sientan identificados. ¿Y por qué el mito es importante para la gente? Bueno, según el clip, porque ayuda a mantener vivos la identidad de las personas, la identidad del pueblo, y también a mantener
vivos los anhelos, las aspiraciones, no solamente de un pueblo como un territorio, sino de todas las personas que se dejen encantar, que se dejen seducir por esta historia. Por eso justamente la pregunta dice, ¿por qué es importante para la gente? Y cuidado que estamos hablando en castellano, nos estamos refiriendo a la gente, a las personas en general, y no a gente en portugués. Entonces presten atención y tomen cuidado en el momento de comprender eso. Bueno, muy bien. Entonces hemos visto un poquito más al respecto de los mitos. Les voy a sugerir que después lean el artículo que aparece en el final del capítulo, donde les va a contar un poquito más de la historia del tango y de por qué es un mito para nosotros los argentinos. Pronombres átonos. Y llamamos de pronombres átonos a los pronombres que nos sirven para sustituir el objeto directo o el objeto indirecto. Vamos a ver unos ejemplos. Los pronombres son la, las, lo y los. Vamos a ver cómo los sustituimos. Por ejemplo, comprar una casa o tengo o quiero comprarla. Estoy sustituyendo casa. Quiero ver las fotos o quiero verlas. ¿Vamos a mirar el partido? Vamos a mirarlo. Tienes que juntar los juguetes o tienes que juntarlos. ¿Vieron cómo es fácil? Entonces, no tenemos que colocar el tracinho como haríamos en portugués, pero sí todo el verbo infinitivo y a seguir el pronombre átono, seguidito atrás del verbo que da la idea del verbo principal. Vamos a practicar. Entonces ahora una mini actividad interactiva. Yo les paso entonces primero la frase, ustedes en parejas o solos hacen el ejercicio en voz alta y a seguir yo les propongo la corrección. Vamos entonces, comencemos. Tienes que leer el libro. Corregimos, tienes que leerlo. ¿Entendieron cómo es? Puedes comprar el pan. Puedes comprarlo. ¿Quieres cantar una canción? ¿Quieres cantarla? No consigo abrir las ventanas. No consigo abrirlas. Quiero comprar esos zapatos. Quiero comprarlos. Tienes que pagar las cuentas. Tienes que pagarlas. Vamos a ver a seguir que estos pronombres átonos también, cuando estamos hablando en el infinitivo, podríamos colocarlos en el inicio de la frase. De esta manera, tienes que leerlo, lo tienes que leer. Puedes comprarlo, lo puedes comprar. ¿Quieres cantarla? ¿La quieres cantar? No consigo abrirlas, no las consigo abrir. Quiero comprarlos, los quiero comprar. Tienes que pagarlas o las tienes que pagar. Y bueno, respecto del mito de los argentinos, el tango, ya van a leer ustedes y van a recordar lo que yo les dije en clases anteriores. Por eso que hoy les voy a presentar a otro mito, el gaucho. Y está muy bien retratado en el libro El Martín Fierro. Vamos a ver un poquito de qué se trata. Martín Fierro era un gaucho que encarna a los gauchos pampeanos de fines de 1800 que son obligados a dejar su tierra e ir para la frontera, el límite de las tolderías de los indios mapuches. Sufriendo la presión del poder público, huye del fuerte para volver a su rancho, donde no encuentra más a su familia. Se rebela, se transforma en matrero, es perseguido y huye a las tolderías,
para refugiarse de la ley. Retrata el momento en que el gaucho, libre en las pampas, se rinde ante la organización y al límite de los alambrados, o sucumbe y se marginaliza, y se mezcla con los infieles y crueles indios de las tolderías. José Hernández convivió con los gauchos que sufrieron injusticias parecidas a las de Martín Fierro, porque desde pequeño él fue criado en el campo. Su padre era capataz de una estancia de Juan Manuel de Rosas. Y ahí encontraron alguna semejanza con los gauchos del sur de Brasil, con los gaúchos. Bueno, vieron entonces que la historia que cuenta José Hernández es una historia de algunos personajes, algunos gauchos que conocían la libertad de las pampas porque en realidad se sentían parte de la naturaleza. Ellos no se sentían dueños de la tierra, ellos se sentían parte de la naturaleza. Y fueron llevados para combatir a los indios, para matar indios. Al final, él vio que el poder instituido realmente los estaba utilizando a ellos como instrumentos para matar indios, y él se vuelve a las tolderías y se vuelve con los indios a los que antes mataba, ¿no? A refugiarse del poder. Es más o menos esa la historia de el Martín Fierro. Y ha dejado en coplas muy interesantes, algunas enseñanzas del saber popular de la época. Este entonces es un mito nuestro. Es todo por hoy entonces, y hasta la próxima. Barra querida de aquellos tiempos, me toca a mí hoy emprender la retirada. Debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós muchacho, ya me voy y me resigno contra el destino que nadie en la talla. Se terminaron para mí todas las farras, mi ser enfermo no resiste más. Acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos, de los bellos momentos que antaño disfruté, cerquita de mi madre, mi santa viejita, y de mi noviecita que tanto idolatré. Se acuerdan que era hermosa, más bella que una diosa, y que brillo de amor le di mi corazón, pero el señor celoso de sus encantos, hundiéndome en el llanto, se la llevó. Es Dios el juez supremo, no hay quien se le resista, ya estoy acostumbrado su ley a respetar, pues mi vida deshizo con sus mandatos, al llevarse a mi madre y a mi novia también. Dos lágrimas sinceras derramo en mi partida por la barranquerina que nunca me olvidó, y al darle a mis amigos mi adiós postrero, le doy con toda mi alma mi bendición. Muy bien, esa clase tú la hiciste con mucho entusiasmo, ¿no fue verdad? Hiciste el resumen, hiciste el ejercicio con las palabras terminadas de exención, en data, atracción, amistad, viste lo que era un mito, escuchaste bien, con atención, lo que la profesora Cecilia te dijo. Eso es importante, muy importante. Como también vamos a hacer en esa revisión justamente la colocación de los pronombres. Veamos varios ejemplos de colocación de pronombres. Próclisis, antes del verbo. Deseo que me digas. El verbo es decir. Deseo que me digas. Me es justamente nuestro pronombre. Que me digas. Muy bien. Veamos otra colocación de pronombre. Después de negación. No te quiero más. Recordemos que en español no es nuestra negación. Y también recordemos que más con acento es más. Muy bien, no te quiero más, después de la negación. Vamos a ver otro ejemplo de colocación de pronombre. Después de adverbios, ella mucho te amaba. Reparen que el mucho es un adverbio de cantidad.
ella mucho te amaba. Bien simple el ejercicio. Vamos a otra colocación. Énclisis, unidos al verbo. Y eso aquí es muy importante, la énclisis, porque los pronombres van unidos al verbo. Y esa es una diferencia justamente que existe en el portugués con el español. Cuando nosotros usamos énclisis, ustedes acostumbran a colocar el guión o hífen. Veamos entonces los tipos de énclisis. Dámelo ahora, con imperativo. Justamente el imperativo es cuando damos una orden o una sugestión del verbo dar. Dámelo ahora. Justamente el verbo unido al pronombre personal. Veamos otro ejemplo. Temiéndole, con gerundio. O sea, estoy haciendo la acción. En ese momento estoy temiéndole a alguien, temiéndole a un jefe, a una persona extraña. Como último ejemplo de énclisis tenemos comprarlo con infinitivo. Recordemos que infinitivo podríamos decir en una forma resumida y práctica que es el nombre de los verbos. Y debemos recordar también que los verbos terminan en ar, ir. Entonces, los verbos en la primera conjugación son aquellos terminados en ar. En la segunda terminación, los terminados en y en la tercera conjugación, los terminados en ir. Y aprovechando de ir, me voy a ir. Y deseo y espero que haya sido una clase de provecho. Me despido de ustedes. Chao.